A continuación explicaremos qué son los Index Organized Tables. ¿Por qué existe esta tecnología? Un índice ejecuta una sentencia en SQL usando solo los datos redundantes almacenados en el índice. Los datos originales en la tabla original o tabla heap no son necesarios. Si llevamos eso a otro nivel y ponemos las demás columnas que pide la consulta en el índice, entonces, ¿para qué se necesitaría la tabla? Algunas bases de datos podrían usar el índice como una tabla primaria de almacenamiento. En Oracle se le conocen como un Index Organized Tables o IOT. ¿Qué son? Un Index Organized Table tiene su propia manera de estructuración, almacenamiento e indexación de los datos. Este tipo de tabla es almacenada en una variación del índice B-tree. Este índice está construido a partir de la llave primaria de la tabla y cada entrada en el índice en el B-tree almacena también una columna de valores no llave. Además, es de una forma dinámica, pues estas filas pueden moverse de un lugar a otro para preservar el orden establecido. Por ejemplo, una inserción podría causar que una fila existente se mueva a otro slot o hasta a un bloque diferente. Así entonces, al hacer algún cambio en la tabla, resulta solo en modificar el índice. Esto es posible porque las filas no tienen un row ID físico, sino uno lógico. Veámoslo a continuación. En contraste a una tabla heap que almacena las filas en ningún orden y posee un row ID físico para buscar las filas en la tabla correspondiente, aquí es común que cada fila se encuentre en bloques diferentes. En cambio, las filas de las tablas organizadas por índice no tienen una dirección física estable, sino que mantienen los datos en orden en las hojas del B-tree a partir de la llave primaria de la tabla. Esto hace que las filas estén comúnmente juntas en un mismo bloque. Por lo tanto, para una tabla organizada por índice, el clustering factor es comúnmente igual al número de bloques de la tabla. La idea central de este tipo de tablas es evitar tener que acceder a un segmento de la tabla. Lo importante a dejar en claro es que el índice se convierte en los datos y los datos en el índice. También es posible almacenar una parte de los datos en un segmento de overflow, por si no necesariamente queremos que toda la tabla sea parte del índice. Recordemos que si se almacena mucha información de la fila en el bloque, las filas ocuparán mucho espacio del bloque, por lo que se ocuparán más bloques para almacenar todas las filas, y eso disminuye el clustering factor tan genialoso que teníamos. Por ello, se puede recurrir a un segmento de overflow para almacenar las columnas que no se desea que pertenezcan al índice, asignándoles un row ID para que se pueda acceder a ellas, mejorando así el clustering factor de las filas almacenadas en el B-tree. Con lo cual, se tendría la llave del índice más columnas no llaves almacenadas en el índice más otro conjunto de columnas no llaves que se encuentran mediante un row ID al segmento de overflow. Pero si utilizamos este segmento, el beneficio de tener las tablas organizadas por índice desaparece, pues lo que queremos es acceder a la información en un solo I/O, a menos que el segmento se acceda muy rara vez. Lo mismo sucede con los índices secundarios que pueden construirse a partir de la columna del row ID. Con eso se tendría que acceder a dos segmentos o más, y en sí eso no es el beneficio que buscamos. Ahora, explicando mejor el row ID lógico, que se compone de dos partes, una suposición referenciando el bloque que contiene la fila llave en el tiempo que se insertó y el valor de la llave primaria. Una visita a la tabla por el row ID lógico primero sigue la suposición, esperando encontrar aún la fila en el bloque en la que estaba al tiempo de inserción. Si la suposición es correcta, se accede a la fila con solo un I/O, pero como esta suposición no se actualiza cuando ocurre alguna modificación, entonces la suposición, si es incorrecta, el número de reads lógicos o I/Os serán más o igual a 2. ¿Cuándo debemos utilizarlo? Las tablas organizadas por índices son útiles cuando distintas piezas de código deben almacenarse juntas o cuando los datos deben almacenarse en un orden específico.
Además, cuando los datos son normalmente accesados por llave primaria, así las lecturas basadas en la llave primaria siempre devuelven los datos en orden, y es útil para optimizar operaciones de order by. También cuando todos los datos pueden almacenarse en la estructura del índice, esto influye que es mejor utilizarlo en tablas pequeñas, pues es recomendable que al guardar una fila en un IOT no ocupe más del 50% del tamaño del bloque. ¿Por qué debo utilizarlo? ¿Qué ventajas tiene? Las tablas organizadas por índice proveen un acceso rápido a las filas de la tabla organizadas por llave primaria o un prefijo válido de la llave. Una vez que la búsqueda encuentra el valor de la llave, el resto de los datos está presente en ese mismo lugar y el acceso es realizado estrictamente con un solo I/O en una sola estructura. Además, tiene una reducción de los requisitos de almacenamiento. Esto pues las columnas llaves no son duplicadas tanto en la tabla como en el índice y evita el gasto de espacio de un índice separado solo por llave primaria. Y además no se ocupa el almacenamiento adicional para los row IDs. Además, tenemos una mejor organización para bases de datos que ocupan estar disponibles 24/7. Se puede reorganizar la tabla, reconstruyendo sus índices secundarios, y además esta tarea puede hacerse online. ¿Dónde puedo utilizarlo? Algunos lugares de aplicación de las tablas organizadas por índice son ideales para las aplicaciones OLTP que requieren acceso rápido a la llave primaria del índice y deben tener una alta disponibilidad. Además, son adecuados para el modelado de estructuras de índices específicos de aplicación. Por ejemplo, la información basada en el contenido de recuperación de aplicaciones que contiene texto, imágenes y datos de audio requieren índices que puedan ser modelados de manera efectiva usando tablas organizadas por índices invertidas. Un componente fundamental de un motor de búsqueda en Internet es un índice invertido que puede ser modelado utilizando tablas organizadas por índices. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una Heap Organized Table en el cual, si bien se puede realizar inserciones en tiempo constante, el problema verdadero surge al consultar los datos ya que se encuentran en desorden. Una solución simple sería ordenar la tabla físicamente sin ayuda de una estructura auxiliar, lo cual significaría una reestructuración de todos los datos en el peor de los casos con la inserción de una fila nueva. Y para realizar búsquedas se tendría que leer toda la tabla. Aquí lo que buscamos es una manera más rápida de ejecutar las consultas. Por ello, tenemos el ejemplo del Index Organized Table. Aquí podemos observar un boceto de la creación del IOT. En sí es similar a crear una tabla normal, pero se le agrega la cláusula Organization Index. Además, la cláusula Including es usado para especificar columnas no llave que serán guardadas en el segmento de overflow. Abajo tenemos un ejemplo básico en donde se crea la tabla registro index, en la cual posee 4 atributos: carnet, nombre, apellido y escuela. Carnet y nombre forman parte de la llave primaria y además queremos incluir apellido y escuela en el segmento de overflow. Entonces, para mantener la tabla de forma ordenada, se usa un B-tree que mantiene los datos ordenados por medio de su llave primaria, en este caso carnet, nombre, y manteniendo también columnas extras de la tabla en las hojas. Buscar en un árbol B+ toma un tiempo logarítmico, el cual es mucho menor a realizar una búsqueda secuencial como en la tabla heap. Sin embargo, si se desea acceder a los datos en las hojas de forma más rápida, se recomienda no tener todas las columnas de la tabla en las hojas, ya que disminuye el clustering factor, como podemos tener en apellido y escuela. Por ello, se puede recurrir a un segmento de overflow para almacenar las columnas que no se desea que pertenezcan al índice, asignándoles un row ID para que se pueda acceder a ellas, mejorando así el clustering factor de las filas almacenadas en el B-tree. Así, si nos piden el nombre y el carnet del estudiante Alvin, solo tendríamos que acceder al índice y ya en él mismo se encuentra todo el resultado de la consulta. Muchas gracias.